es el país de las pirámides y los faraones. Allí se encuentra la tumba de Tutankamón. El mayor río de África cruza todo el territorio. El profeta Moisés recibe en una de sus montañas los 10 mandamientos del pueblo de Israel. Hoy, en el mapa, conoceremos más de Egipto. La República Árabe de Egipto comparte 2 continentes. Está ubicada en el extremo noreste de África y en la península del Sinaí, en el occidente de Asia. Limita al norte con el mar Mediterráneo, al este con el Mar Rojo, Israel y el territorio palestino de Gaza, al sur con Sudán y al oeste con Libia. Su capital es El Cairo. El idioma oficial es el árabe. La población es de 102.985.375 habitantes. Su sistema político es República Democrática Semipresidencialista, con un presidente como jefe de Estado y el primer ministro como jefe de gobierno. Egipto es una prolongación del gran desierto de Sahara, que se extiende desde el Océano Atlántico, abarca 11 naciones africanas y culmina con el Mar Rojo en el África septentrional. El río Nilo, el curso de agua más extenso del continente, atraviesa el país de sur a norte hasta su desembocadura en el delta del mismo nombre, en el mar Mediterráneo. Allí se encuentran las antiguas ciudades de El Cairo y Alejandría. Egipto tiene más de 5.000 años de historia. Es mundialmente conocido por la existencia de más de 100 monumentos funerarios de los grandes faraones, como las pirámides. Uno de esos monumentos es la tumba del joven faraón Tutankamón, hallada en 1922 en Luxor, antigua Tebas. Fallece con tan solo 19 años luego de 9 de reinado en el 1325 a.C. La larga e importante historia de Egipto define la identidad de sus ciudadanos. La ubicación de Egipto entre los 2 continentes, además por ser una tierra cerca de donde empezaron las 3 religiones monoteístas, ha sido de gran impacto al pueblo egipcio. Todo eso afectó a los componentes del pueblo egipcio. Por eso allá en Egipto ve el componente faraónico, ve el componente cristiano, el componente islámico, la cultura mediterránea. Tanto los europeos como los griegos también afectaron al pueblo egipcio. Todo eso tuvo un gran impacto y diversidad en Egipto. Ser egipcio significa ser el descendiente, ¿no? el heredero, de una gran civilización, ¿no? Lo primero que se le ocurre a la gente cuando hablan de Egipto es las pirámides, la esfinge. ¿Cómo no? Claro que sí, ¿no? Las momias, los faraones y todo esto. Y hay que recordar que es un país de tradición de más de 3.000 años, ¿no? Y esa tradición se siente. O sea, Egipto es un país donde cuando usted pisa el país, usted siente la tradición, usted siente la historia del país. Amén de que el egipcio de por sí, a diferencia de otros pueblos similares, es un ser sumamente amable y sumamente dispuesto a ayudar. Entonces se gana el corazón de la gente.
Las raíces del pueblo egipcio son múltiples, pero las que predominan son las árabes y las africanas. La religión oficial es el Islam. La base principal de sus leyes está en el Corán y para ellos la familia es lo más importante. Ellos se concentran en tener a la familia como un componente principal en la sociedad. Las relaciones de familia todavía siguen siendo fuertes y estrictas allá en Egipto. La sociedad egipcia la podemos describir como una sociedad de familia, más que como una sociedad individualista. Entre el año 3100 y el 332 a.C. se establecen en Egipto 30 dinastías clasificadas en diferentes periodos. La invasión de los persas en el año 525 antes de nuestra era pone fin al imperio egipcio. Desde entonces y hasta el siglo XX, Egipto es dominado sucesivamente por los persas, griegos, romanos, árabes de Arabia Saudita y Bagdad, circasianos, turcos otomanos y británicos. En 1922, el Reino Unido le concede la independencia al país a fin de reprimir el creciente nacionalismo y se crea el Reino de Egipto. No obstante, la ocupación británica y la injerencia en los asuntos persisten. Durante la Segunda Guerra Mundial, los británicos utilizan al país como base de operaciones. Pese a que retiran sus tropas del Canal de Suez en 1947, el sentimiento antibritánico continúa. En 1952, el rey egipcio Farouk I, duramente criticado por su ostentación, es derrocado por un grupo de militares denominados oficiales libres, al mando del teniente coronel Gamal Abdel Nasser. Y el 23 de julio proclaman la República Árabe de Egipto. Era una revolución que tenía consecuencias, no nada más a Egipto, sino a países africanos, a países árabes y a otros países del mundo. No era nada más una revolución en contra del reino de Egipto, sino que era una revolución que contempló varios aspectos y cambió varios aspectos como la economía, lo social, lo comercial. La revolución garantizó el libre y gratuito acceso a la educación y al sistema de salud para toda la clase de gente. Adicionalmente, concluyó las reformas económicas que prohibieron los monopolios de compañías extranjeras en aquel tiempo. Todo eso hizo que Egipto saliera como una potencia económica, política y social en los años 50 y en los años 60. En 1956, Nasser es electo presidente, alza las banderas del socialismo árabe y el panarabismo e inicia una lucha contra el modelo económico neocolonial impuesto por Occidente en su país y en toda la región. La revolución y las acciones del pueblo egipcio inspiran a otros en aquella época como Argelia, Yemen y Nigeria. Son los años de los movimientos de independencia africanos. No obstante, a todos no les va igual de bien y optan por la emigración. Venezuela, que para ese entonces tiene una de las monedas más fuertes del mundo, es un atractivo destino. Llegamos en 1959, ¿no? Como le dije a usted anteriormente, en pleno inicio de la Cuarta República, ¿no? Vamos a llamarlo así. Y la razón básica por la cual nos vinimos fue una razón económica. Mi papá, como le dije, era músico, fue director de orquesta de la Sinfónica del Cairo en aquel entonces, y lamentablemente en esa transición que hubo en Egipto, no había mucho trabajo para él. Nasser muere en el cargo en 1970 de un infarto. Como labor cumplida deja la nacionalización del Canal de Suez, no sin resistencia imperial. El Canal de Suez es una vía artificial de navegación que une al Mar Rojo con el Mar Mediterráneo. Culminada su construcción en 1869, es considerado uno de los puntos más importantes para el comercio mundial, ya que transporta unos 2.600.000 barriles de petróleo al día. De allí la importancia de su ampliación.
Egipto también tiene petróleo y gas. Su ubicación en el Medio Oriente hizo que Egipto tenga una gran reserva de gas natural, adicionalmente del petróleo que todavía está en exploración. En una parte menor, Egipto también depende de los ingresos del Canal de Suez. Creemos que el Canal de Suez también es un regalo para el mundo. Este canal está en territorio egipcio. Lo hicieron los egipcios con sus esfuerzos. Lo está administrando y modificando los mismos egipcios en este tiempo. Este canal desde su creación hasta el momento lo que hace es facilitar el tráfico comercial para el mundo. El canal de Suez se usa para cargas comerciales entre Estados Unidos y China y para pasar los buques petroleros. Todo en este canal se hace para ahorrar tiempo y facilitar el tráfico comercial en todo el mundo. Otra parte de los ingresos es el turismo. Los visitantes disfrutan de las antigüedades faraónicas, los templos únicos en el mundo, las playas y el desierto. Adicionalmente, tienen antigüedades cristianas. Como ustedes saben, Jesucristo y su mamá pasaron por Egipto cuando era niño. Esto se refleja ahora por las iglesias y los templos cristianos allá en la tierra egipcia. También los turistas visitan la montaña Sinaí, donde Moisés recibió el Torá o los libros sagrados de Dios en aquel momento. Otro punto de interés es su rica gastronomía, que tiene influencia africana, asiática y europea. Disfrutamos de la preparación de dos de los platos más populares de Egipto, el koshari y el falafel. El koshari es un plato únicamente egipcio. No hay otro país que dice que él es suyo. Entonces, el koshari es una ensalada mágica de estos contenidos. Empezamos uno para uno. Ese es arroz, pero el arroz egipcio también tiene vermicelli, no es arroz solo. Entonces arroz con vermicelli, pasta. Ahora es pasta corta, pero también puede ser pasta larga. Lenteja, cebollas fritas, y esas cebollas fritas agrega la crespa por el sabor, y garbanzos. Y después agregamos salsa de tomate y a la gusta salsa de ajo o salsa picante si quieren picante. El segundo plato es falafel o tamaya. En Egipto decimos más tamaya. Es un plato egipcio, pero él es común también en otros países en el Medio Oriente. Pero el tamaya en Egipto es muy especial porque él está hecho de fava, pero en otros países él es hecho de garbanzo. Él es también un plato muy famoso y muy sencillo. Y aquí, por ejemplo, tiene sésamo, él es especial también en Egipto, y dentro él está verde por el fava o por el mezcla dentro. Entonces es un plato típico. Normalmente comemos con el pan egipcio y ensalada de cebolla y tomate y tahini.
Las danzas árabes constituyen otra atracción. Han sido popularizadas mundialmente por el cine y la televisión. Dentro de Egipto hay distintos tipos de danzas, ¿sí? Están las danzas tradicionales y está el belly dance como tal, que es una versión comercial de lo que conocemos como danza del vientre, ¿ok? En las danzas tradicionales hay diferentes también y se pueden ubicar según regiones. Yo ahora estoy vestida con un atuendo propio de una danza llamada Skandarani o Melayalef. Aunque esta no es originalmente una danza tradicional, porque se creó en el teatro como tal para una película. Este tipo de danza lo creó el maestro Mahmoud Reda, que era el dueño de la Reda Troupe, junto con la señora Farida Fahmy, y ellos tomaron esta danza y la introdujeron para una película, viendo el día a día de lugares como Alejandría, donde están los pescadores, las chicas usaban un manto negro, se cubrían, y lo que hicieron fue hacerla un poco más coqueta, utilizando esos elementos, y lo introdujeron en el escenario, y ahora lo hacemos como una danza tradicional. Las danzas árabes pues ya incluyen folclore, tradiciones, culturas más arraigadas. Entonces, en los años 70 aproximadamente, en Egipto, en el Cairo, vino una persona llamada Badia, que era siria, abrió un casino, y en este casino venían muchas personalidades importantes de Egipto y de otros países árabes y de otros países no árabes también a visitarlo, y ahí empezaron a hacer presentaciones de bailarinas y empezó a fusionarlo también con elementos más fantasiosos como velos, como sables. También implementaron candelabros, que eso sí es una danza también tradicional. De la danza pasamos al teatro de títeres. ¿Cómo están, niñas y niños? ¿Cómo le están pasando? Soy la muñeca de Mulet Dulzura. ¿Saben de qué país vengo? Vengo del país donde están las pirámides. ¿Las conocen? Vengo de Egipto. Las primeras noticias que se tienen de objetos animados en el mundo antiguo se remontan a la civilización egipcia, en la época de los faraones. Se conoce por textos antiguos de egipcios y griegos como Heródoto y por algunas obras que se conservan en el Museo Nacional Egipcio y en el Museo del Louvre en París. La forma, por supuesto, ha cambiado con los siglos, y en Egipto el fenómeno del títere moderno comienza en la década del 50 del siglo XX. Empezó con el presidente Gamal Abdel Nasser, que estaba viendo una obra de títeres de Rumania, de un grupo específico. Entonces él decidió transmitir este arte a Egipto, para los niños de Egipto. Por lo tanto, pidió un grupo de afuera, del mismo país, para entrenar a los egipcios, para transmitir este arte, esa experiencia, y construyó el Teatro de Títeres Egipcio, que es una obra muy grande y es la primera de su tipo en el mundo árabe. El grupo egipcio My Puppetry tiene cuando menos 2 formas de hacer títeres. Se llama Muñeca del Mulet. Es una obra folclórica. Originalmente es un dulce que se hace con la forma de la muñeca del mulet, pero quisimos adaptarla en una obra de títeres para que los niños la mantengan siempre y se mantenga la tradición. Luego de la representación teatral complementan la actividad con los niños, a quienes enseñan a construir sus propios títeres. La segunda técnica es los títeres acuáticos, procedente de Vietnam. El origen
parece estar asociado a los espantapájaros. Los campesinos instalaban en sus cultivos maniquíes para ahuyentar los pájaros, pero como las tierras se inundaban con frecuencia, idearon un sistema para mover los muñecos a distancia. El arte de títeres acuáticos es un arte de origen vietnamita. Tuve la oportunidad de viajar a Vietnam, de aprender este arte y de adaptarlo a la cultura egipcia. Me siento muy honrada de poder hacerlo y los vietnamitas también. Se sienten muy complacidos que la primera extranjera del mundo ir a aprender este arte y transmitirlo a su país y adaptarlo a él. En el Festival Internacional de Teatro Progresista de Venezuela, en junio de 2023, el público pudo disfrutar del estreno mundial de la obra Isis y Osiris, con la participación de 9 titiriteros venezolanos. En Venezuela, como resultado de las oleadas migratorias árabes de los 50 y 60 del siglo XX, hay unos 500 egipcios. Bruno Cruichi forma parte de esa importante inmigración. Llega a los 16 años a Venezuela. Estudia 1 año de ingeniería y 2 de sociología. Y luego descubrí mi verdadera vocación, que son los idiomas. Entonces, como yo ya hablaba unos cuantos idiomas, para aquel entonces ya hablaba 6 idiomas, entonces dije, bueno, ¿por qué no aprovechar el capital que tengo intelectual? Y empecé a compartir eso con venezolanos, con el pueblo en el cual yo estaba. Y la acogida fue realmente muy buena. De hecho, gracias a las primeras clases, yo pude pagarme 1 año en la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, lavando carro y paseando perros y de todo. Y soy intérprete simultáneo también en 4 idiomas, ¿no? Para las Naciones Unidas, etc. Es el fundador de la prestigiosa academia de idioma English Lab. Yo gradué 20.000 personas, gradué 20.000 personas bilingües, sin contar las miles de personas que pasaron por el instituto sin completar el curso. Y en una oportunidad, alrededor del 2002, tuve también oportunidad de darles clases a mucha gente del gobierno de Chávez, ¿no? A mucha gente. Cruichi se arraiga en el país. Forma familia con la doctora Esther Tabernero, jefa de cátedra de la Escuela de Medicina del Hospital Vargas por 35 años y con quien tiene 3 hijos. A pesar de sus muchos ofrecimientos de trabajo en el extranjero, decide quedarse en esta patria de gracia. Las relaciones diplomáticas entre Egipto y Venezuela se establecen el 15 de noviembre de 1950. A pesar de los cambios de gobierno, siempre han sido de amistad, hermandad y acuerdos políticos. Especialmente aquí en Venezuela, el presidente Gamal Abdel Nasser tiene un gran afecto del pueblo de Venezuela. También allá en Egipto, el pueblo egipcio le tiene gran estima y cariño al presidente Chávez. En estos momentos, ambos países coinciden en combatir el colonialismo moderno, el económico. Buscan llevar la voz de los países en desarrollo al mundo y a las instancias internacionales. Sobre las relaciones comerciales esperamos un gran empujón en estos años, especialmente con el liderazgo del presidente Nicolás Maduro y el presidente Abdel Fattah al-Sisi. Los une una gran amistad. Hace años había varias compañías egipcias que trabajaban en el desarrollo de la industria petrolera aquí en Venezuela, en capacitar a los trabajadores de Venezuela. Esperamos que estas compañías vuelvan a trabajar en Venezuela en un tiempo corto. Esperamos también mejorar el aspecto de la agricultura entre Venezuela y Egipto. El sector de la agricultura, especialmente Venezuela, tiene muchas tierras fértiles y muchas posibilidades agrícolas, y Egipto tiene experiencia y tecnología de más de 100 años en estos sectores. Otros acuerdos de intercambio son en el ámbito cultural desde hace más de 20 años.
en las áreas de energía limpia, aprovechar la experiencia de Venezuela en la producción de energía de los ríos y la de Egipto en la solar. Y más recientemente, un acuerdo de investigación científica. Todos estos convenios están en revisión y modificación. La idea es seguir confiando en Venezuela. Yo conocí casi toda América Latina. No hay, y se lo digo a mucha honra, no hay otro país como Venezuela, en todos los aspectos. Sobre todo, yo diría, la personalidad del venezolano, ¿no? En otros países hay que excavar mucho para llegarle al alma de la persona, ¿no? Aquí no. Aquí el venezolano desde el primer día te abraza, te llama hermano, te abre la puerta de su casa, cosa que no sucede en otras partes. El pueblo de Venezuela tiene una gente muy hospitalaria, aman a los extranjeros, no odian a los extranjeros y siempre se caracterizan por la alegría, la felicidad, les gusta bailar. Todas estas cualidades no hacen más que uno se enamore de este pueblo de Venezuela y querer estar con él, hacer amistades con él, compartir con él. Me considero muy afortunado de estar aquí entre los venezolanos y espero poder fortalecer las relaciones entre los dos países y los dos pueblos.